Muy buenos días a todos. Retomamos hoy la hora de la Ortega. Me da mucho gusto reencontrarme con todos ustedes y con una sesión tan especial y tan de actualidad como la que hoy nos ocupa, en la que vamos a contar con un gran especialista como es Rafael Martín Rodríguez. Rafael es licenciado en Geografía e Historia, hizo su diploma de estudios avanzados en Historia Contemporánea, luego tiene una amplísima formación de posgrado, es máster en enseñanza de la lengua y de la cultura española, es doblemente doctor, tanto en lingüística como en relaciones internacionales, donde realizó una tesis doctoral sobre historia de las relaciones internacionales entre España y Chile. Digo, Chile y China, perdón, que estas cosas del coronavirus a todos nos afectan entre España y China, que es el tema que hoy nos ocupa y en el que trabajó con Pedro Martínez Lillo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de lengua española, de historia y arte en los cursos internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares, coordinador académico de esta universidad. También ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente es profesor de Historia y Teoría Política de España y de Latinoamérica en la Universidad de Fudan de Shanghái. También es profesor del Máster de Estudios Orientales de la Universidad de Granada, donde focaliza su docencia en la historia de la política exterior china. Profesor en diferentes universidades chinas como la de Yatong y Sisu, representante de varias universidades españolas en China desde el año 2011 hasta la actualidad, donde también nos ayuda en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha realizado diversas investigaciones sobre la historia de las relaciones entre España y China, que ha publicado en numerosas revistas de prestigio nacional e internacional. Y por tanto, creo que es una personalidad de la mayor relevancia para comprender qué está pasando hoy en el contexto internacional con China fundamentalmente, que ya sabéis que fue el origen o el foco originario de este coronavirus y que además tiene múltiples implicaciones en el desarrollo que la política internacional está tomando estas últimas semanas. Yo quiero agradecer a Rafael su disposición a participar en este foro. Creo que es muy importante que personas de la cualificación y del nivel académico de Rafael intervengan en el foro público y den opinión de calidad sobre China, que es un país de 1.400 millones de habitantes y por tanto diverso, plural, no es un único país ni una única realidad, sino que es una realidad diversa y heterogénea y por tanto desde esa visión que a veces nos llega muy simplificada través de la televisión o de las opiniones no demasiado formadas, pues creo que hoy es una webinar del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset realmente importante. Yo, sin más dilación, voy a ceder la palabra a Rafael, invitándole a todos ustedes que según vaya hablando, pues vayan volcando sus preguntas en el chat que tenemos abierto y que en la parte final de nuestra hora de la Ortega dará seguro mucho juego a las intervenciones de Rafael tratando de aclarar las dudas que pueda suscitar en todos ustedes lo que él nos va a mostrar en los próximos minutos. Agradeciendo a Rafael su disposición, sin más, le cedo la palabra. Rafael, activa por favor tu micrófono, pincha en el icono del micrófono para que se vea en verde y poder escucharte. Conectarme. ¿Sí? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, estupendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio, por sus palabras. Espero estar a la altura
en estas circunstancias extrañas que nos ha tocado vivir. Y bueno, como ha dicho Antonio, trabajo actualmente en la Universidad de Fután y dando clases de historia y teoría política, y me dedico a la investigación sobre la política internacional china y las relaciones entre España y China y Latinoamérica, etc. Y quería basar mi presentación un poco en la China en el nuevo mundo, China en el nuevo mundo global, cómo se está desarrollando ahora mismo, todo toda esta situación internacional con este nuevo mundo global. Por lo tanto, y cuál es la coyuntura en la cual se encuentra ahora mismo China dentro del nuevo mundo, ¿no? Esa especie de rompecabezas que es el mundo en estos momentos, en los cuales hay una pieza muy grande que es China y a la cual nos tenemos que acostumbrar a que esté situada dentro de nuestro tablero. Estoy viendo por aquí, decían de lo de la imagen, casi prefiero que vean también por cuestiones de mi cámara, etcétera, pues que se pueda ver simplemente lo que es la presentación. Y bueno, empezamos, bueno, este soy yo, y vamos a empezar con, cuando hablo de política internacional china, me gusta empezar un poco no por los orígenes, sino para ver qué es lo que está haciendo China en estos momentos y de dónde le viene, cuál es la derivación histórica basada en su cultura y basada en su historia más reciente. Hablamos de los últimos 50, 60 años. No vamos a hacer un repaso de qué es lo que hacía China hace 50 años, pero sí vamos a ver cuáles son esos elementos que todavía sigue China utilizando en la política exterior. Por lo tanto, son claves heredadas de la cultura y de la historia. Hay una cosa a la que yo siempre le doy mucha importancia, que es al ancestral concepto chino del mundo. Esta palabra chonko, ¿no? Es el país del centro. Hay que entender esto, que China durante muchísimo tiempo fue un país que estuvo cerrado, que el resto del mundo eran los bárbaros, existía la China y la no China, y eso sigue presente. Ya no el concepto de barbaridad del exterior, pero esto de alguna manera sigue presente aún en su esquema mental. De hecho, cuando un extranjero está en China, una de las primeras cosas es saber que los chinos dividen el mundo entre los chinos y los no chinos, y por lo tanto su aplicación en la política exterior tiene también la misma connotación. Bien, cuando China es despertada prácticamente a cañonazos con las guerras del opio, de su sueño imperial, y después avanza el siglo XX, todas las guerras civiles, etcétera, y llega la época de Mao, pues en aquella época China se va abriendo el mundo para lo que han sido las fronteras chinas hasta ese momento. Y China siempre se ha considerado de alguna manera un centro del mundo, no como una parte más. De hecho, Mao nunca pudo aceptar que China fuera una parte más de la Guerra Fría, sino que intentó tener siempre, y lo consiguió, una actitud, digámoslo así, protagonista dentro de la Guerra Fría. Y su actitud en política exterior siempre ha sido la de protagonista. Eso es importante. Quiero decir, sigue siendo un poco el centro del mundo para ellos en su concepción. La única diferencia es que antes este mundo estaba limitado por sus fronteras y ahora ese mundo es el entero planeta. Por lo tanto, esta es una cuestión de mentalidad básica histórica china. Además, tenemos que considerar lo siguiente. Es un país con un fuerte nacionalismo. El nacionalismo es muy importante, sobre todo en los últimos años en China, y hay un concepto al que yo doy mucha importancia, que es el de la deuda ciudadana. O sea, el ciudadano chino siente una deuda con su gobierno, que no se siente en Europa ni en Estados Unidos, que Mao se lo hizo sentir a través por haber, digamos, terminado con el feudalismo anterior, y ahora es la deuda por el crecimiento económico.
¿Esto qué provoca en materia exterior? Esto provoca que cualquier empresa, que cualquier ciudadano se siente vinculado, aunque sea una entidad privada, a su gobierno. Y de ahí también se pueden derivar muchas perspicacias, se pueden derivar eh, muchos, mucha falta de confianza, digamos, de algunas de otros países hacia China. El mito de la fortaleza vacía. El mito de la fortaleza vacía es interesante porque es algo, no sé si conocen la historia, era una antigua leyenda china, era un príncipe que ve acercarse a un ejército y el príncipe, en vez de defender la ciudad, viendo que el ejército es muy superior, lo que hace es sentarse a la vista del ejército invasor y tocar un instrumento como si nada pasara. Lo que cree el ejército invasor es que es una trampa, que si está tan tranquilo es porque su ejército es realmente importante y pasan de largo. Bien, esta técnica la va a utilizar continuamente Mao durante la Guerra Fría, que es dar a entender que no tiene miedo de ninguna acción exterior. Y esto lo sigue utilizando China en la actualidad. O sea, la despreocupación, la supuesta despreocupación hacia todo lo que se pueda mover alrededor de China, como si todo automáticamente lo tuvieran controlado. Este es un poco uno de los mitos que siempre se utiliza en la diplomacia china. Hay un elemento también que es China durante la Guerra Fría quiso asumir el liderazgo del tercer mundo y, sin embargo, según iba creciendo el número de el número de según iba creciendo la economía china, dejó de ser más evidente que China no podía tener el liderazgo del tercer mundo, puesto que empezaba a quitarle recursos al tercer mundo. De aquí ha pasado a intentar ser un ejemplo para los países pobres. Quiero decir, China, que se había presentado como líder de países africanos, latinoamericanos, etcétera, en el pasado, hoy se nos presenta como líder de un ejemplo a seguir. Se presenta ante África, se presenta ante Latinoamérica con una economía solvente, con una política exterior ambiciosa proveniente del tercer mundo. Y esto es importante porque es un cambio de discurso. China, en este sentido, nunca ha dejado de ver a Estados Unidos como un referente antagónico y se presenta ante el resto del mundo como una solución alternativa ante el otro gran poder. Con lo cual, todo esto nos lleva a pensar que China, de alguna manera, yo estoy convencido de esto, sigue viviendo en una especie de guerra fría. Una especie de guerra fría donde el principal antagonista sería Estados Unidos. Esto lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar un poquito después también. Hay también otro elemento a destacar de su política, de su historia reciente, que es el rechazo al caos. Por ejemplo, cuando ves las inversiones chinas en países de Latinoamérica, de África, las inversiones bajan automáticamente según sean las manifestaciones, según sean los problemas sociales que tenga ese país. Se ha visto, por ejemplo, muy claramente con el caso de Chile hace poco, con las revueltas callejeras, etcétera. Esto es derivado de la antigua política de Deng Xiaoping y, sobre todo, de las experiencias vividas por la revolución cultural. O sea, China tiende necesita o sigue necesitando un panorama pacífico, tranquilo, en el cual hacer sus gestiones. No es un gobierno que se sienta, por lo tanto, que se sienta fuerte ante casos o de liderazgo, ante casos de caos, sino todo lo contrario. Sin embargo, China, también desde la época de Deng Xiaoping, maneja el principio de la no intromisión. O sea, la no intromisión en los asuntos
en los asuntos de otros países. Esto también es una especie de cuchillo de doble filo porque para el resto de la sociedad internacional, porque sabemos que China tiene conflictos internacionales con algunos países, con aguas internacionales, sobre todo en el sudeste asiático, con países como Vietnam, Filipinas, etcétera. El principio de la no intromisión, ellos lo aplican también cuando los organismos internacionales quieren mediar o quieren arbitrar en este tipo de cuestiones. Pero, al mismo tiempo, es una especie de seguridad ante cuando China realiza grandes inversiones en países extranjeros. ¿Cuál es la duda? La duda para el futuro y el miedo es hasta dónde llega el principio de la no intromisión para China cuando sus inversiones se puedan ver afectadas por cambios de política. Pongo un ejemplo muy claro. Las inversiones en Ecuador, en Bolivia, de China son muy importantes. Ahora bien, en caso de nacionalizaciones, en caso de cambios de gobierno, etcétera, ¿cuál sería la reacción de China en el futuro? Esa es la gran duda y eso es lo que tiene preocupado a mucha gente en el mundo. Bien. Además, tenemos... perdón. No sé si se me escucha. Creo que alguien estaba diciendo que había algún bache en el sonido, etcétera. No sé si se me escucha bien. Espero que sí. Yo continúo. Perfecto, gracias, Antonio. Bien. Bien, pues estábamos hablando de elementos heredados de la cultura de la política china. Y tenemos que también entender una cosa. China ha heredado de la época de Deng Xiaoping el concepto de esconder las capacidades hasta haber llegado el momento. Fíjense que esta frase de Deng Xiaoping, esconder las capacidades hasta haber llegado el momento, es curiosa porque implica una acción futura que Deng Xiaoping sabía que no iba a haber. Xi Jinping, el actual presidente de China, considera que ese momento ha llegado. Cuando consideró que ese momento ha llegado, a partir, ya se vio antes, al final de la época de Hu Jintao, en el 2011, con la crisis internacional, y después con las acciones de Trump, por ejemplo, retirada de los acuerdos del Pacífico de Estados Unidos, etcétera, que ha dado una importantísima baja al gobierno chino en el área precisamente económicamente más importante del mundo. En conversaciones que he tenido algunas veces con algunos diplomáticos chinos, a mí me llegaron a decir en aquella época, cuando Trump se empieza a cuestionar los acuerdos del Pacífico, me llegaron a decir que la diplomacia china no estaba preparada todavía para tal regalo. Ahí lo dejo. Bien, proseguimos con las acciones chinas actuales y un poco también de la herencia del pasado. Hemos visto cómo China, que es un país con una gran memoria histórica, mantiene una serie de tendencias que son reconocibles, incluso son reconocibles, me atrevería a decir, en la diplomacia china del siglo XIX, esa especie de malabarismo diplomático que muchas veces caracteriza a China y reconocible, por ejemplo, en momentos de Mao Zedong como lo de la fortaleza vacía, o reconocible en momentos de Deng Xiaoping como lo de bajar la densidad diplomática hasta haber llegado el momento. Aquí se abre también una duda para el futuro y es la siguiente. Kissinger decía en su libro sobre China que el mundo multipolar era lógico para Europa, puesto que Europa estaba formado por pequeños países que muchas veces se enfrentaban entre ellos, pero que no era lógico ni para Estados Unidos ni para China, dado que China nunca había tenido un enemigo potente que realmente le pudiera destruir y Estados Unidos lo mismo. Que solamente era lógico hablar de multipolaridad en época de crisis para ellos. O sea, Kissinger tenía muy claro en este sentido que iba a haber un enfrentamiento entre China y Estados Unidos en el futuro, pero por una simple cuestión histórica, casi podríamos decir, de lógica geopolítica.
Eh, bien, entonces, entonces aquí la duda es la siguiente. Cuando China entra en el mundo globalizado, en el mundo capitalista, en la época de Deng Xiaoping, lo que nos encontramos es que hablan del mundo multipolar, o sea, la polaridad. Sin embargo, en el discurso chino actual casi cada vez se comenta menos esto. ¿Por qué? Porque hay cada vez un enfrentamiento más abierto con Estados Unidos y vamos de nuevo hacia un mundo bipolar, que en este caso ya sería Estados Unidos y China. La duda es si todavía se va a seguir defendiendo el mundo multipolar desde el punto de vista chino, tal y como lo hacían en los años 70, 80, incluso 90, o si ya el discurso se va a cambiar. Otro elemento muy reconocible de la política exterior china, heredado también del pasado, es el control de la dádiva. O sea, el control de lo que China puede ofrecer. ¿Cuál es, digamos, el anzuelo, cuál es la dádiva utilizada frecuentemente por el gobierno chino? Sus 1.400 millones de posibles futuros consumidores. Cuando China necesitaba fuertes inversiones, era esto lo que utilizaba para decir a la gente que si invertían en China, si ayudaban a sacar de la pobreza a tantos millones de personas, estos millones de personas se convertirían en consumidores. Bien, hoy en día ya son consumidores. China cierra y abre continuamente el mercado de sus importaciones, controla con fuertes aranceles también esto, también a países de Europa. Hay continuas quejas de muchos países sobre esto, pero es un elemento con el que siempre juega China, que es el de sus 1.400 millones de consumidores, de turistas, de inversores, luego además la deuda pública, etcétera. O sea, el número sigue siendo su carta de presentación. Una cosa que han aprendido, que China ha aprendido en los últimos años, es la siguiente. Es que el mundo occidental, que ellos siempre consideraban como un ente cerrado, controlado más por Estados Unidos, pero un ente homogéneo, sin embargo, puede estar dividido. O sea, esto ya lo aprendieron durante la guerra de Irak, cuando países de Europa se niegan a participar, se enfrentan a otros que sí que quieren participar al lado de Estados Unidos. Y esto entra mucho dentro de la diplomacia china porque una de las claves de la diplomacia china, que ya encontramos en viejos libros de la cultura china como El arte y la guerra, es precisamente el del dividir al enemigo, ¿no? Al enemigo, entre comillas, quiero decir, ¿no? O sea, hablar con unos, hablar con otros y dividir y aprovechar las posibles divisiones. Por otra parte, tenemos más elementos como un paso que ha dado China muy importante. Yo creo honestamente que ha sido el paso más importante, que ha sido el paso de la cultura de la armonía que defendía Hu Jintao a la Franja de la Ruta. Bien, ¿qué es esto de la Franja de la Ruta? En congresos, en conversaciones, etcétera, cada vez hay más discusiones. Cada vez hay más discusiones sobre qué significa realmente la Franja de la Ruta, puesto que se sigue viendo como algo novedoso, importante, lo del famoso win-to-win, ¿no? Que todos vamos a ganar, pero que no termina de materializarse. Mucha gente lo empieza a ver como una especie de plan Marshall, hacia el entorno cercano de China, zonas como Afganistán, etcétera, que necesitan fuertemente estas infraestructuras y que ya llega a Europa. Y que, de hecho, ya vamos a ver después las relaciones entre China y Europa, pero que está provocando que algunos países de Europa acepten los programas de la Franja de la Ruta, que tiene que ver con con fuertes inversiones chinas, sobre todo en infraestructuras, etcétera, a cambio de condiciones que muchas veces no son tan claramente transparentes como a lo mejor Bruselas desearía. Bien, la cuestión es que la Franja de la Ruta es algo que vamos a ver en los próximos años, vamos a ver cómo se desarrolla. De momento es algo que llama mucho la atención, en China se habla continuamente de ello, pero falta todavía definirlo, si se convertirá en una especie de plan Marshall o si será colaboraciones individuales de China o más globales. Y aquí, desde que Xi Jinping lanza la idea de la Franja y la Ruta, estoy viendo que alguien está preguntando por ahí
yo creo que, si os parece, primero hablo y después, y después respondo a las preguntas. Eh, entonces, China se encuentra en un momento complicado, yo creo, que es entre la comodidad del segundo plano a la opción del peligroso liderazgo. O sea, y además ahora con el tema del virus, por ejemplo, parece que todo se va a acelerar. Nadie sabe muy bien en qué dirección, pero parece que todo se puede acelerar. China siente vértigo. China siente vértigo ante la posibilidad de ser primera potencia. ¿Por qué? Porque siendo un país supuestamente en desarrollo, ha recibido muchas inversiones, se ha desarrollado fácilmente, está buscando recursos por todo el mundo, etcétera. Y según va ascendiendo, mientras que esto es sinónimo de orgullo del pueblo chino y de su gobierno, al mismo tiempo da el vértigo del peligro que significa ponerse en primera fila y las inversiones que esto tendría que ver. Por ejemplo, pues tenemos muy claro todo lo que decía, perdón, tenemos todo lo que las relaciones, perdón, de Trump ahora mismo con China no están pasando el mejor momento. Realmente las relaciones con Trump con ningún país pasa por el mejor momento, pero sí hay la sensación en China de que se le está dando, como decía antes, por esa conversación con aquel diplomático, se le está dando una oportunidad para la cual China debería invertir, debería tener una presencia, ya tiene una presencia militar importante en los organismos internacionales, pero se le está exigiendo también desde Europa que tenga una mayor presencia real, o sea, algo que corresponda a su potencia económica. Y China parece que le cuesta porque estar en un segundo plano le permite de alguna manera tener un discurso con países como Latinoamérica o África mucho más fácil que si estuviera en primer plano. Por lo tanto, China se encuentra en esa posición. Pero, sin embargo, hay momentos en los cuales China sí desarrolla esa posición fuertemente, como por ejemplo en el consenso de Pekín. En el consenso de Pekín, China por primera vez se pone como ejemplo no solamente económico, sino además político. O sea, llega a decir que el régimen chino ha sabido resolver estos problemas y que otros regímenes podrían también superar sus problemas si copiaran el modelo chino. O sea, se pone como líder en este sentido de una parte del mundo, siempre mirando hacia los países más pobres. Y este fue el consenso de Pekín, yo creo, un enfrentamiento muy claro con la posición de Estados Unidos. Por lo tanto, hay un continuo acelerar y frenar sobre la tendencia china a ser primera potencia o no serlo. En todo esto hay una cuestión a la que yo le doy mucha importancia y son las dificultades del poder blando chino. El gobierno chino está muy preocupado por esto. Ellos saben que algo fundamental es no solamente dominar económicamente, sino además hacer que la gente de alguna manera te quiera o te respete. Ese es el poder blando. Y China está invirtiendo grandes cantidades de dinero, por ejemplo, en el Instituto Confucio, está invirtiendo en acciones culturales, etcétera. O sea, es importante la imagen de China en el mundo ahora mismo para el gobierno chino. Y ahora mismo con todo este tema del virus, del coronavirus, pues todo esto se ha acelerado, ¿no? El tema de las ayudas a otros países, mandando material, cada vez que se está persiguiendo mucho y hay cierta preocupación por las posibles reacciones racistas, xenófobas en países como Estados Unidos, etcétera, ¿no? China ahí tiene un problema. China tiene un problema porque, en mi opinión, Estados Unidos, su poder blando, que era su auténtica fuerza, su más importante fuerza, era fácil de digerir para muchos países, puesto que Estados Unidos era un país nuevo que representaba una mezcla de muchos países y que desarrolló una cultura que podríamos decir más bien light, ¿no? Walt Disney, etcétera, y muy espectacular. Sin embargo, China tiene una cultura ancestral, difícil, digamos, de digerir y, digamos, para muchos países.
Por lo tanto, ahora mismo China mantiene un presupuesto muy alto por parte del gobierno para consulados, embajadas, actos culturales, actos de hermandad con ciudades, pero no consigue todavía hoy, digamos, asentar su poder blando en el mundo, porque su presencia sí es evidente, pero el poder blando no lo es tanto. Pero en eso está. Vamos a ver dos temas. Uno, China-Latinoamérica y otro, China y Europa. Latinoamérica es importante para China. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Latinoamérica con respecto a China? Ha habido una dejadez por parte del ejecutivo de Trump, o más bien una especie de no saber qué hacer con el tema de Latinoamérica, que ha sido aprovechado por China. Las inversiones chinas, dicen por aquí que se oye fatal, todo el tiempo entrecortado. Las inversiones, espero que se me escuche bien. Bueno, proseguimos. La conexión a Internet influye mucho, la conexión a Internet de cada persona influye mucho en la calidad del sonido que le llega a ellos. A ti se está emitiendo bien, la grabación se va a escuchar bien. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Ok, proseguimos. Bien, entonces China y Latinoamérica, en Latinoamérica han llegado ya desde hace años. Fue una especie de llegada muy silenciosa. Pero claro, aquí también hay una cuestión. Hay mucha preocupación por esta llegada silenciosa de inversiones chinas a Latinoamérica. Pero al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos siempre hizo estas inversiones en Latinoamérica masivas, muchos países de Europa, y tampoco llamó tanto la atención. Lo que pasa que Occidente sigue con el miedo, aquel miedo famoso el miedo amarillo del siglo XIX, digamos que todavía lo tenemos. Y esa es la parte que tiene que vencer China. Tiene que conseguir que a través del poder blando, a través de crear otra imagen de sí mismos en el mundo, que ese miedo a China desaparezca. Bien, y en Latinoamérica se está viendo, puesto que saltaron las alarmas cuando se vieron el número de inversiones que llegaban a algunos países de Latinoamérica. ¿Qué hace China con Latinoamérica? Una de las primeras cosas que hace es disociar el mercado de la ideología. O sea, no importa. Ya llamó mucho la atención en los años 70, cuando el régimen comunista chino empieza a hacer negocios con Pinochet. Esto ya llamó mucho la atención por aquel entonces, y esto también nos da una clave. ¿Por qué no les importó en ese momento hacer negocios con Pinochet? Porque ya podían intuir que iban a necesitar muchas materias primas, como ahora está pasando, de Chile. O sea, la perspectiva china hacia el futuro es de una planificación muy larga, mucho más larga de la que tenemos nosotros. Con el caso de Chile, por ejemplo, es un caso significativo. La empresa estatal chilena, Codelco, que es la que maneja casi todo el mercado del cobre en Chile, antiguamente vendía casi todo su mercado a Estados Unidos. Hoy cada vez le da más importancia a la oficina que tiene en la ciudad de Shanghái. De tal manera que ahora mismo casi buena parte de la mercancía de cobre de Chile se va a China. A cambio, Chile ha conseguido beneficios con China. O sea, se puede hablar de tú a tú con China, eso está claro. Perdón. Y ha conseguido beneficios como, por ejemplo, el vino. Todos los que vivimos en China sabemos que si quieres conseguir un buen vino más o menos a bajo precio, tiene que ser chileno. ¿Por qué? Porque las compañías chilenas pagan impuestos muy bajos. Y de hecho, en la balanza, el comercio es positivo para Chile en vez de para China, porque China necesita el cobre chileno. Por lo tanto, tenemos ahí un ejemplo en el cual hay un país latinoamericano, que es el caso de Chile, que sí habla de tú a China y consigue beneficios, además de lo del cobre. Y como decíamos, disocia mucho el mercado de lo ideológico, es muy práctico. De Latinoamérica necesita materias primas. Y aquí divide Latinoamérica en dos grupos. El grupo de los pragmáticos, donde estarían países como Colombia, por ejemplo, el grupo ideológico, donde estarían países como Venezuela. Bien, y el tratamiento es diferente. Hasta el momento, China no ha provocado cambios políticos, no ha provocado cambios como ha pasado en el pasado, como ha sucedido en el pasado con Estados Unidos, sino que China, o al menos yo así lo veo, está atenta siempre
a cualquier circunstancia del país. Y cuando algo sucede, cuando algo pasa, entonces reacciona. Quiero decir, China no va a provocar un cambio político, pero va a estar pendiente de las crisis que haya en el país, de los gobiernos que haya en el país, para seguir consiguiendo los beneficios que necesita de Latinoamérica. Si un gobierno abre las puertas completamente a China sin pedir nada a cambio, China lo va a aceptar. Como ha pasado en países como Venezuela, si lo que pide, o a cambio de seguridad internacional, etcétera. Pero si pide cosas a cambio y limita también las inversiones chinas, China también lo va a aceptar. Y aquí hay un tema interesante que me gustaría recalcar con ustedes, y es lo siguiente. En los últimos años, en las universidades chinas están dando muchas becas a estudiantes latinoamericanos. Esto recuerda lo que pasaba en Estados Unidos en los años 50 y 60, que Estados Unidos daba muchas becas a estudiantes de Latinoamérica que se formaban en universidades americanas de Estados Unidos. Cuando regresaban a sus países eran pro Estados Unidos, obviamente. Bien, ahora mismo muchas de las mejores universidades chinas están llenas de estudiantes chilenos, mexicanos, colombianos, etcétera, que hacen un máster de 3 años y un doctorado. Y además aprenden chino. Obviamente, cuando regresan a Latinoamérica, estos estudiantes, su formación es china, su formación académica es completamente china y van a servir de enlace entre China y Latinoamérica. Eso es muy importante también. Y eso es una copia realmente del sistema de lo que hizo Estados Unidos, pero es significativo porque implica que China empieza a entrar en liza con Estados Unidos sobre el control de las futuras generaciones. Se espera que alguno de estos estudiantes sea ministro, etcétera, o un experto. Digamos que en esos países hay expertos sobre China y más ligados, digamos, a la economía, a la política china, etcétera. Por lo tanto, la implicación que tiene China en Latinoamérica no es a corto plazo, es a muy largo plazo, puesto que se esfuerza además en la educación por estas personas. Bien, ponía aquí la conexión española. Hay una conexión española, se está dando una conexión española. China ahora mismo no solamente ya está interesada en conseguir materias primas de Latinoamérica, sino que además empieza a estar interesada también en vender productos, por ejemplo, de alta tecnología o meterse en el mercado del turismo. Y ahí se encuentra muchas veces con empresas españolas. Y se está dando esta situación. Repsol de España, Sinopec, por ejemplo, han firmado acuerdos, Telefónica y Huawei, Telefónica y ZTE, Telefónica y China Unicom, Cobra, BBVA, es muy interesante. Bueno, el tema de Telefónica, por ejemplo, es porque Telefónica quiere una parte o quiere beneficios en el mercado chino a cambio de ceder beneficios en el mercado latinoamericano. O el BBVA. Es muy interesante porque la oficina del BBVA en Shanghái lo que hace es buscar inversores chinos para Latinoamérica, dado que la presencia del BBVA en Shanghái es bastante fuerte. Y se cree que el Santander dentro de poco seguirá este proceso, muy posiblemente. Por lo tanto, sí hay una conexión. Hay una conexión empresarial que no tiene nada que ver con lo político, sino que tiene que ver simplemente con la globalización. O sea, en este sentido, China se adapta a los modelos globales existentes y no tiene problemas para hacer conexiones con otros países en terceros escenarios. Bien, proseguimos ahora con otro tema que es China y Europa. Y como europeos, la mayoría que seremos aquí, pues es un tema importante y que nos preocupa. Claro, hay muchísimas inversiones chinas en Europa y esto también ha hecho saltar la señal de alarma. Un ejemplo claro es Portugal. La compañía de electricidad, por ejemplo, de Portugal, es un ejemplo más que simbólico. Ahora mismo casi hay más inversiones chinas en Portugal que de Estados Unidos. Las inversiones chinas en Grecia, Puerto del Pireo, por ejemplo, también en España las tenemos importantes, como el control del puerto de Valencia. O sea, hay una serie de inversiones muy estratégicas. Y aquí lo primero que tenemos que tener claro es que China, cuando invierte, no lo hace, incluso las empresas privadas,
no lo hacen al tuntún, sino que hay una planificación muchas veces derivada del gobierno. O sea, hay unos planes del gobierno sobre las inversiones en otras partes del mundo y, por lo tanto, también en Europa. Lo que más miedo ha provocado en Europa es la aceptación de algunos países, como por ejemplo Hungría, etcétera, Italia, que fue casi lo que más dolió, de la aceptación de la franja de la ruta y, por lo tanto, todo ese tipo de inversiones masivas que van a llegar a Europa, sin el consenso de todos los países europeos. ¿A qué Europa? En mi opinión, necesita una sola voz. Quiero decir, China no se va a retraer porque Europa esté dividida, sino todo lo contrario, y van a aceptar perfectamente, y lo que no entienden es que Europa no tenga una sola voz para tratar estos temas. Hay que darse cuenta que China sigue mirando el mundo occidental como un todo. Y por lo tanto, una de las peores cosas que se puede hacer es sentirnos divididos cuando tengamos que hablar en la mesa de negociaciones con China. Por ejemplo, ellos ven Europa como una parte de un todo y ven Europa como una sola entidad. Cuando ellos hablan con Hungría, cuando ellos hablan con Italia, etcétera, están en su derecho de hacerlo, pero también, en mi opinión, Europa está en su derecho y sería perfectamente entendible, lo entendería perfectamente China, de tener una sola voz para hablar con China. Yo creo que esto es algo que nos falta. Además, también existe Europa, hay cada vez más voces en las cuales se presiona a la Unión Europea para que elimine viejos conceptos éticos empresariales. O sea, estas uniones de empresas europeas, crear campeones europeos, que no va bien con la mentalidad de muchos políticos europeos, pero que hoy por hoy, honestamente, parece el único camino para poder enfrentarse a las empresas chinas que quieren invertir también en Europa. Bien, otro tema es la falta de reciprocidad. La falta de reciprocidad que existe un poco en el trato entre China y Europa. Pero repito, este no es un problema de China, este es un problema de Europa. Quiere decir, China sigue jugando con sus 1.400 millones de consumidores, unas veces pone más facilidades para las inversiones europeas, otras veces lo limita. China entendería perfectamente que hubiera reciprocidad y que se hiciera en Europa con las empresas chinas lo que China hace con las empresas europeas. Es un caso europeo el pedirlo o no pedirlo, pero para ello, como decía antes, se necesita unidad, puesto que China habla con Europa como un ente, habla con Europa de manera global, de manera generalmente con discursos muy superficiales, si podemos decirlo, desde el punto de vista político, pero habla país con país sobre temas más importantes y sobre inversiones concretas. Por lo tanto, yo creo que aquí Europa tiene que hacer lo siguiente. Primero, tiene que estar unida. Segundo, tiene que hacer valer sus millones también de futuros consumidores, porque ahora China está interesada en vender a los europeos y como está interesada en vender a los europeos, China tiene que hacer valer sus muchos millones de consumidores. Yo creo que el reto europeo es, la frase la dijeron hace poco en una conferencia, una política española, era ser jugador o ser terreno de juego entre Estados Unidos y China. En este momento Europa todavía parece que va en dirección de ser terreno de juego y eso es bastante peligroso. Hay un tema también interesante relacionado con la educación y es que China tiene planes para que puedan ver ustedes, digamos, la planificación a largo plazo que hace China con su política exterior y muy relacionada con el conocimiento, con la educación. Del envío masivo de estudiantes que siguen realizando y que seguirán realizando en los próximos años, puesto que es una manera para ellos buena de encontrar un trabajo en su país, se está pasando ahora a los planes del gobierno para invertir en universidades chinas dentro de Europa. Ya, por ejemplo, en Hungría, dentro de muy poco. Y en colegios chinos para ciudadanos chinos en Europa. Yo creo que aquí Europa, honestamente, debería, de nuevo, con una sola voz, imponer a China en las negociaciones una serie de limitaciones. Quiero decir, en China hay, por ejemplo, universidades extranjeras. Y estas universidades funcionan con el permiso del gobierno chino y, como debe ser, aceptan las reglas del gobierno chino. Bien, lo mismo
debería hacer Europa con las inversiones en educación del gobierno chino. Y es aceptar esas universidades, pero aceptar también que China, que los sistemas educativos chinos acepten también las reglas de juego europeas. De momento, como digo, estamos en un momento con Europa entre la franja y la ruta y las necesidades que tiene China de empezar a vender sus productos, muchos ya de alta tecnología, hablamos de Huawei, el 5G, etcétera, a Europa. Y ahí lo que nos falta es unidad. Y yo le quiero dar importancia a esto mucho. Es el conocimiento como base de la política exterior española. Política exterior china. Ya quisiéramos que fuera el conocimiento como base de la política exterior española. No, estamos hablando de China. Una cosa importante es los think tanks. En China se escucha. Existen los think tanks del gobierno, existen los think tanks de las más importantes universidades y se graban las conversaciones. Quiero decir, un ejemplo, una universidad, Tsinghua, Peitá, Fudan, quien sea, organiza una reunión de expertos latinoamericanos para discutir sobre Latinoamérica. Todo eso se graba, pero no para hacer una censura, no lo necesitan. Lo graban para no perderse nada y después filtrar esa información y ver si hay alguna información útil. O sea, los think tanks se escuchan y las resoluciones de los diferentes think tanks llegan al gobierno. Y además también hay una planificación a largo plazo. Yo les voy a contar, como dijo Antonio antes, represento también a algunas universidades españolas en China. Y me llamaron hace ya 2 o 3 años, me llamaron del gobierno chino, para que les ayudara a organizar en España un programa de estudios muy especial. Este programa de estudios, les cuento un poco cómo fue para que vean cuál es la mentalidad general. El programa de estudios realizado en España fue, se está realizando, era de 1 año, eran ya estudiantes que llevaban estudiando español desde los 15 años, ellos tenían 17 en ese momento, con lo cual tenían que viajar con una tutora, eran 20, y tenían que estudiar español y asignaturas tales como relaciones internacionales, política latinoamericana, todo muy enfocado al mundo hispánico. Vuelta después a China para más clases y después otros 4 años de carrera en una universidad española, pero siempre sobre temas relacionados con la diplomacia. ¿Por qué? El motivo de esto era crear un grupo, además este programa iba a ser todos los años. O sea, el proyecto era crear un grupo de personas que se estuvieran formando durante 7 años, o sea, 20 estudiantes cada 7 años, para que en el futuro pudieran servir en los consulados y embajadas chinos en Latinoamérica y que tuvieran conocimientos sobre comercio latinoamericano, que conocieran los países bien, después van a hacer prácticas también en Latinoamérica, etcétera. O sea, es una planificación para formar a futuros diplomáticos, para que puedan asesorar bien al inversor chino cuando llega, etcétera. O sea, China planifica su política exterior a 10, 20, 30, 40 años. Eso ya lo teníamos, eso tiene que ver con la mentalidad china. No es algo nuevo, es algo que ya se hizo en su momento. Por ejemplo, los planes de Deng Xiaoping era una planificación incluso para un siglo, como a él le gustaba decir. Y todo, independientemente del gobierno que exista, mantiene una misma línea. De hecho, una de las cosas que dice Xi Jinping muy a menudo es avanzar continuamente, pero sin olvidar la base original. Una de las bases originales es la planificación y la memoria histórica china. Por lo tanto, hay una planificación de China en su política exterior, en las inversiones que realiza, tanto en entidades públicas como privadas, como en los enlaces que hace en, comerciales o políticos, simplemente diplomáticos. Y yo creo que ahí en la educación es uno de sus puntos fuertes. Y bueno, ya para terminar, porque veo que se me está terminando, ya veo que me estoy alargando demasiado, simplemente un detalle sobre la imagen de Occidente en la actualidad para China. Ha cambiado mucho. Miren, yo llevo 8 años viviendo en China, pero la primera vez que llegué a China fue hace 16 años como intercambio de profesores y fui a Nanjing durante 2 semanas.
Mi experiencia fue la siguiente. Cuando yo conocí China la primera vez hace 16 años, me encontré un país que admiraba demasiado a Occidente, considerando que en Occidente se vivía mejor, había mucho más dinero, etcétera. Era la China que se estaba abriendo y los occidentales que llegaban solían ser empresarios con dinero. Y la moneda china valía muy poco por aquel entonces. Hace 8 años, cuando llegué, ya me encontré con una China más segura de sí misma, pero que todavía valoraba mucho el mundo occidental. Hace ya 5 años, yo creo que fue el momento cumbre en el cual China ya se reconocía a sí misma, volvía a tener un orgullo de nación. Hay una cosa muy clara de China, y es que la identidad de Estado es algo que se ha visto forzada, la identidad nacional es algo que se ha visto forzada en los últimos años. Han hecho un proceso muy corto en el mismo tiempo para lo que Europa ha necesitado mucho más tiempo, y actualmente, con solo 5 años de diferencia, la imagen que hay de Occidente en China es de decadencia. No se insulta a un occidental por la calle, ni nada por el estilo, siguen siendo encantadores, pero hay una imagen de decadencia. Ya no significa nada en China ser francés o ser estadounidense o ser europeo, ¿no? Quiero decir, no implica una valoración especial. Y eso es importante. La ciudadanía tiene la idea de que Occidente está en decadencia. Lo ven por su propia economía, lo ven cuando viajan, están muy orgullosos de sus trenes, de sus metros, pero fíjense lo rápido que ha avanzado el cambio de imagen de Occidente en China. En apenas 15 años ha dado la vuelta completamente. Todo va tan rápido en China, tan absolutamente rápido, que imagino que el siguiente cambio de imagen lo veremos llegar también dentro de muy pocos años. Y, como decía antes, en el mundo occidental, el mayor error que puede hacer ante China es presentarse a China de manera separada, cuando China siempre nos ve como una parte de un todo. Esto valga para Latinoamérica, valga para Europa, etcétera. China, de momento, está ahí entre un primero y segundo puesto. Yo creo honestamente que Trump les ha dado una oportunidad de oro, pero que da vértigo utilizarla, porque sentirse en un segundo puesto es mucho más cómodo para la diplomacia china en estos momentos, pero evidentemente hay algo que es obvio, y es que el desarrollo tanto tecnológico como económico de China en relación con otros países es demasiado importante, y esto empuja a la diplomacia china hacia una primera posición, que es donde veremos en los próximos años si está preparada para asumirla o no. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Ahí tienen también mi contacto de si alguien tiene WeChat, que lo hemos utilizado en China, y mi correo para en el futuro, si quieren conversar sobre estos temas. Y bueno, y espero sus preguntas, que ya veo que han llegado unas cuantas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. No sé si para agilizar la sesión, no sé si puedes verlas, las preguntas. Si subes un poco, la primera de todas, Sí. la formuló Pedro, que dice, cree que las acusaciones a China de falta de transparencia y su régimen político en la gestión del COVID-19 va a afectar a su posible liderazgo global en el futuro. Esa es la primera. A partir de ahí es el debate para abajo. Vale, espera un segundito que la estoy buscando para... Si subes subiendo un poco, con el ratón puedes subir la conversación. Interviene justo después de una Sí, intervención mía en el que les invito a hacer las preguntas. a ver. Vale, decía Pedro, ¿verdad? Oh, ya. Madre mía. Bueno, voy a ir respondiendo primero mientras lo busco. Esa es una gran duda. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con lo del COVID-19? Claro, ahora mismo, sí puede influir. Lo que pasa que la persona que más está atacando a China por este tema es Trump. Y recordemos que Trump, yo creo, esta es mi opinión personal, Trump se crea enemigos él solo en el mundo. Pero puede influir mucho dependiendo de cómo evolucione ahora mismo la crisis del virus, si esto se alarga, si no se alarga. Ahora mismo China, por ejemplo, ya se está recuperando económicamente, con un gran esfuerzo, y está intentando dar una imagen de país que ayuda a otros.
Yo creo que honestamente ahora mismo no tenemos datos suficientes para responder a esa pregunta, porque estamos en mitad de la crisis, nosotros los europeos, está empezando muy fuerte ahora en Latinoamérica, en Estados Unidos es prácticamente un desastre, y dependiendo cómo se desarrolle la propia enfermedad. Xi Jinping está intentando que se vea a China como el vencedor de esto, el vencedor de esta crisis y que está dispuesto a ayudar a otros países para que también puedan salir de la crisis. Desde luego, le ayuda mucho, eso ya seguro, le ha ayudado muchísimo a Xi Jinping para crear unidad en torno a su persona. Yo me acuerdo al principio de la crisis, muchísimos chinos estaban muy enfadados, cosa extraña, y además lo expresaban, pero luego esto se ha cambiado en una especie de orgullo, hacia su gobierno, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con otros países? ¿Cómo va a sufrir el incipiente poder blando chino? Eso es algo que no podemos predecir, porque todo ahora mismo va tan rápido que depende de cómo progrese la crisis, depende de cómo actúe también el gobierno chino. Y también hay otro tema importante, y es que China no ha vencido totalmente el tema del virus porque desgraciadamente empieza a haber algunos nuevos casos, van abriendo muy poquito a poquito, con lo cual vamos a ver lo que pasa. Es una pregunta, yo creo que la pregunta que tenemos todos en la cabeza, qué es lo que va a pasar en el futuro, la capacidad del virus para cambiar nuestra mentalidad y para hacernos olvidar también, porque luego la gente también olvida muy rápido, eso también es otra. Así que es complicado responder eso ahora. Voy a mirar, a ver si consigo localizar las siguientes preguntas. La siguiente pregunta A ver, sería la de Antonio López Vega. vale, la estoy buscando. No sé si Antonio, ¿verdad? Decías. sí. Digo, para que a partir de ahí pueda seguir hacia abajo con la lectura. Sí, eso voy. Estoy intentando. A otra pregunta, ¿cómo se conjuga y se resuelve? Esta, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se conjuga y se resuelve en lo ideológico el nacionalismo chino que contextualiza lo que planteaba el profesor Martín con el régimen comunista? Sí, muy buena pregunta. Pues miren, claro, ellos siguen diciendo que son un régimen comunista. Aquí hay lo siguiente, el comunismo chino, el Partido Comunista Chino, y este fue un error que cometió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, era fuertemente nacionalista. Ya Mao Zedong, cuando uno lee a Mao, se da cuenta que tiene un empuje nacionalista muy fuerte. O sea que, por supuesto, es un comunista, un ideólogo, era un pensador, pero con una fuerte tendencia nacionalista. De hecho, el Partido Comunista Chino, al principio, está dentro de la estructura del Kuomintang, ¿no? Que era el Partido Nacionalista Chino. Y se crea además con el contexto también de la Revolución China, de la República China de 1911, etcétera. Hay que darse cuenta que era una China muy perjudicada por las potencias extranjeras, había sido humillada y esto va a crear un nacionalismo victimista ya desde esos momentos, ¿no? La agresión la guerra de los boxers, por ejemplo, es una reacción extrema, ¿no? De una parte del pueblo chino. Y el Partido Comunista Chino vive también esos momentos. En esto me gustaría decir una cosa. Yo creo que es España precisamente uno de los países donde esto se conjuga mal. Pero hay muchísimos países, no solamente China, donde el mundo comunista puede ser fuertemente nacionalista. O sea, hay un momento de la vida de Mao, por ejemplo, en la cual apoya abiertamente revoluciones como la de Vietnam, otras en Latinoamérica, en África, etcétera, pero siempre sin olvidar aunque el discurso fuera comunista y las acciones económicas interiores fueran comunistas, sin olvidar la creación que necesitaba Mao, que era la de la creación de una identidad nacional china fuerte. De hecho, mucha gente lo que dice es que es Mao la persona que consigue realmente unir a los chinos. Por lo tanto, China es un país que se ha unido, que tiene esta identidad nacional estatal, de país, de identidad nacional, desde hace relativamente poco en comparación con Europa. Yo creo que todavía está en los últimos procesos de formarla. Todo ese proceso que hicimos en Europa durante tantísimo tiempo, China lo ha hecho en muy poco tiempo.
y los gobiernos actuales siguen sintiendo la necesidad de recalcarlo. Por lo tanto, ellos lo conjugan tranquilamente. Quiero decir, no consideran comunismo como una manera de pensar, de ser, maoísmo vamos a llamarlo maoísmo. Luego se sigue el cambio que hace Deng Xiaoping para conjugar un poco la apertura económica con el comunismo y siguen, pero siempre sin olvidar su base nacionalista. Yo creo que la pregunta más no sería tanto cómo se conjuga el Partido Comunista con el nacionalismo, sino cómo se conjuga el comunismo con el capitalismo. O sea, digamos, con la propiedad privada, con las grandes empresas, las grandes fortunas que existen en China, etcétera. Esa yo creo es la pregunta más difícil de resolver y para eso pues hay muchísimos libros también de muchísimos intelectuales chinos. Algo como lo que hizo, por ejemplo, Santiago Carrillo en España, o sea, tampoco es tan nuevo, no es tan extraño a nosotros como lo que hizo Santiago Carrillo en España con lo del eurosocialismo, etcétera, aquel libro que escribió en los años 70-80, ¿no? En los 70. Pues algo similar ha pasado también en China. La dificultad es esa, conjugar capitalismo, liberalismo con comunismo. Sin embargo, nacionalismo con comunismo, China, como tantos otros países, no le ve ningún problema. Lo separan y lo ven como algo lógico. Voy a seguir así con las preguntas. Bueno, me hace mucha gracia esto que dice Félix Álvarez. Nunca olvidaré la frase de Charlton Heston al decir en la película 355 días en Pekín, dejad que China duerma, que cuando despierte el mundo temblará. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del miedo amarillo, ¿no? El pánico que se le ha tenido siempre a China por su número exagerado de personas. Estoy mirando otras preguntas. A ver. Se me ha ido un poco el ratón. Aquí veo, Pedro también dice, ¿cree que las acusaciones a China de falta de transparencia y su régimen político en la gestión? Perdón, no, esto ya lo habíamos visto antes. Te me he ido demasiado arriba. ¿Es posible que la apertura de nuevas rutas comerciales por el deshielo del Ártico afecte una pérdida de importancia del proyecto de la franja y la ruta de la seda china? O sea, ¿es posible que la apertura de nuevas rutas comerciales por el deshielo del Ártico? Sí, pero yo lo que creo más es que China, honestamente, como el proyecto de la franja y la ruta no está definido. Y como no está definido y saben que el mundo va a cambiar y lo va a hacer muy rápido en los próximos años, precisamente la indefinición de la franja y la ruta es su definición. O sea, es muy, sinceramente, ahora mismo, para que se hagan una idea, la política exterior china tiene un nombre, la franja y la ruta. O sea, cualquier cosa que haga ahora mismo la política, en cualquier inversión que se hace, ya automáticamente se le pone bajo el marco de la franja y la ruta. Con lo cual, todavía estamos esperando, digamos, un proyecto concreto, unas líneas concretas de acción, con unas inversiones, etcétera. Empiezan a existir, pero país a país. Y además no hay planes concretos, sino mucha flexibilidad para el futuro. Con lo cual, yo estoy convencido que esa falta de rigidez inicial responde precisamente a poder responder a todos los cambios que haya en el mundo. Con lo cual yo creo que eso no va a ser un gran problema para ellos. Voy a seguir bajando por aquí. A ver. Y lo del nacionalismo chino. Y sigo bajando. Daniel Villegas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Hola? Ahora soy yo el que no escucha bien. De Daniel Villegas. ¿Dónde está, perdón? ¿De quién? Daniel Villegas. Vale, ya lo veo. Vale. De la importancia disputada en el terreno económico y territorial de servir de ejemplo mundial hoy en día, la disputa, claro, es de Estados Unidos y China. Pero sin ir más lejos, creo que no se debería olvidar la supremacía cultural como ideal superior. Para mí, Estados Unidos representa una pseudocultura desarraigada y ampliamente explotada en la historia desde la Ilustración y la modernidad,
como ideal de civilización. Y China representa la capacidad de poder lograr un arraigo superior donde el orientalismo y el espacio dionisiaco ya heredado por Nietzsche en su tiempo pueda servir de ejemplo y como novedad para el futuro cercano a nivel mundial. Claro, aquí lo que pasa, Daniel, es, mi opinión, mi modesta opinión, es Estados Unidos vendió durante muchos años un tipo de cultura, lo que decíamos, una cosa muy superflua, una cosa muy light, y que por eso precisamente era muy fácil vendible, pero China, como decía, pues tiene unos conceptos más ancestrales, más milenarios. Aquí va a depender de la capacidad de flexibilidad de China y también de que China empiece a cambiar algunas maneras de acción. Por ejemplo, eh, esta preparación de estudiantes que comentaba en mi presentación anterior a Latinoamérica, corresponde a una necesidad que me comentó también este diplomático chino, que era el tener diplomáticos que realmente conozcan el mundo exterior, no solamente el idioma, que estén acostumbrados a trabajar con ello y que den otra imagen de China, puesto que son jóvenes, estudiantes, modernos, etcétera. Y yo creo que va a depender mucho de eso. Y va a depender mucho también de una cuestión generacional. ¿Cuál era la imagen que teníamos en China hasta hace poco? Pues el señor que estaba, o la señora que estaba trabajando en una tienda todo el día, del todo a 100, famoso. Pero ellos han tenido hijos, y estos han tenido hijos que ya están involucrados en las sociedades occidentales. Y este cambio de imagen es importante. O sea, se les tiene que ver como alguien cercano, se les tiene que ver como personas cercanas que participan en las actividades cotidianas, etcétera, ¿no? Que se vayan metiendo y se vayan mezclando con la sociedad. En este sentido, por un lado, va a ayudar la cuestión generacional, por otro lado, va a depender mucho de la flexibilidad propia del gobierno chino. Entonces, yo no sé, no creo tanto que la imagen de Estados Unidos vaya a caer tan de golpe a pesar de Trump, porque a fin de cuentas es una imagen fácil de asumir, es una imagen muy fácil de asumir. Pero sí, evidentemente, va a haber un cambio, va a haber una mayor implicación china y del mundo chino, y cada vez vamos a saber más de China, y cada vez se investiga más a China, y cada vez hay más expertos sobre China, y cada vez más gente viaja a China a hacer turismo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa. Evidentemente, si uno compara, ¿no? Daniel, ahí estoy de acuerdo contigo, si uno compara la cultura china tan milenaria, ¿no?, con la de Estados Unidos, que a fin de cuentas tiene 150 años, pues hay diferencias obvias, ¿no? Pero una cosa es lo que a uno le guste, o que un intelectual o que el lector asiduo le guste leer, etcétera, y otra cosa es lo que la mayoría de la ciudadanía va a ser más fácilmente digerible para ellos. O sea, China necesita fortalecer su poder blando, necesita hacerlo a través de su gente, a través de todos los chinos que hay fuera. Yo siempre les digo a mis estudiantes cuando viajan a España que los primeros embajadores de China son ellos, ¿no? Ellos son los primeros que tienen que dar una imagen de su país, ¿no? Y depende también de la flexibilidad del propio gobierno chino, que ya está empezando a demostrar con el tema de la educación de estudiantes chinos para mandarlos a consulados. O sea, también eso se va a ver en los próximos años. Voy a ver otra de Pedro. Dice, ¿qué opinión le merece las teorías conspiratorias respecto al surgimiento del virus por acción de China como una estrategia de aumento de su importancia a nivel mundial con su actual papel de liderazgo en soft power? Bueno, aquí es un tema peliagudo y muy delicado. Yo personalmente creo que esto efectivamente nació de los animales pasó a las personas, pero sí creo que el gobierno chino ha sabido actuar, digamos, con cierta frialdad y con inteligencia. Quiero decir, se decía, por ejemplo, China tardó tiempo en cerrar la ciudad de Wuhan, esto es cierto, pero también es cierto que nosotros hemos tardado mucho tiempo en encerrarnos en casa, y en Estados Unidos prácticamente lo acaban de hacer. O sea, todos los gobiernos, a todo el mundo esto le ha cogido
a destiempo. China ya tenía lo del SARS, ya tenía la experiencia del SARS y países como Corea y la isla de Taiwán, por ejemplo, han reaccionado rapidísimo, Nueva Zelanda también, porque eran países y zonas del mundo que ya tenían ya tenían la experiencia del SARS, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Taiwán, la costa de Taiwán está muy cerca de China continental y entonces, pues obviamente la reacción fue muy rápida, pero podía haber sido muy lenta. Entonces, en el caso de China, yo no creo que haya una conspiración, que haya sido un arma bacteriológica, cosas por el estilo. No es el primer virus que tenemos, ha habido muchos en la historia del mundo. Lo que pasa que es el primer virus que tenemos global, porque 100% global, porque con la movilidad que tenemos, con la movilidad tan enorme que tenemos, ahora acabamos de aprender que cualquier cosa que pase en un lugar remoto del mundo nos va a afectar a todos y que vamos a depender mucho de la reacción rápida o lenta de nuestros respectivos gobiernos. En aquel momento cerrar fronteras pareció una locura. Yo recuerdo amigos míos que tenía la experiencia de lo que estaba pasando a mis amigos en China y cuando yo decía en algún momento nos tendremos que encerrar y prácticamente la gente se asustaba y ya llevamos un mes encerrado. No, no creo sinceramente que haya una conspiración, guerra bacteriológica, cosas por el estilo. Simplemente lo que considero es que China tardó en reaccionar, pero porque el principio es siempre, el gobierno chino de alguna manera siempre intenta hacer vivir a los ciudadanos la idea de que en China todo funciona muy bien y los problemas están fuera. Y por lo tanto, asumir que tenían un virus pululando por ahí por las ciudades no fue fácil al principio, pero luego cerraron y luego sí mantuvieron a cal y canto cerrado todo y con una fuerte inversión económica para solucionar el problema del virus. Yo creo que después ahí cada país ha tenido su propia responsabilidad. Pero no creo que haya una conspiración o cosas por el estilo. Lo que sí que creo es que debido a la globalización actual, debido a nuestra manera de vivir, por desgracia, esto va a pasar más veces. Y unas veces empezará en China y otras veces empezará en una isla del Pacífico y otras veces empezará en Estados Unidos o en Canadá. Recordemos, por ejemplo, que la famosa gripe española, que no era española, había empezado en Norteamérica. Pues, como me dijo una vez un amigo mío japonés, Europa, me lo dijo hace un par de semanas, Europa tiene que empezar a japonizarse. ¿Qué significa esto? A vivir siempre con la mosca en la oreja y a tener siempre una caja de mascarillas y de guantes, porque en cualquier momento puede venir una epidemia, puede venir cualquier cosa. Desgraciadamente, yo creo que va a ser un poco así. Voy a seguir con el resto. A ver, un segundo. Es que la letra está pequeña y estoy... dicen por aquí, Daniel, China habla con Europa, pero ¿de qué sirve si los valores y necesidades de España no se ven representados por esa entidad tan idílica? Y cada vez nos deja más estupefactos, desconfiados hacia ella, sin ir más lejos por la crisis actual. Yo creo que estamos hablando de... Claro, yo creo que aquí, Daniel, estamos hablando de Europa, ¿no? Estamos hablando de la situación europea. Es una lástima. Honestamente, yo creo que esta crisis del virus ha llegado en el peor momento. Ha llegado en el peor momento, ya aquí hablando de Europa, porque ya Europa tenía muchos problemas y esto ha sido una oportunidad histórica de Europa para unirse o para empezar a separarse. Y desgraciadamente vamos por ese camino. Pero bueno, como es un tema más de Europa, lo dejamos ahí. Y seguimos viendo... A ver... Ve otro de Sergio Sánchez. ¿Cree que el factor demográfico puede ser un obstáculo para la creación de una clase media en China? El factor demográfico, bueno, ya existe una clase media en China. Ya existe una clase. Es una clase media de 800 millones. Clase media baja, clase media media y clase media alta. Por lo tanto, hasta el momento no ha sido un gran problema. Ellos ahora han cambiado la política del hijo único. Ahora, si un chico y una chica se casan y los dos son hijos únicos, cosa que es el caso del 95% de la actual generación de jóvenes chinos, pueden tener dos hijos, ¿no? Porque se está envejeciendo su población.
Pero si uno va a China, lo primero que va a ver es la enorme cantidad de jóvenes entre los 20 y los 35. Impresionante. Hay una enorme cantidad de jóvenes. O sea, tienen ahora mismo una pirámide poblacional bastante buena que, sin embargo, de seguir así con la política del hijo único, se iba a invertir. Yo no creo que sea un problema para el crecimiento de la clase media, simplemente van a tener una clase media mucho más amplia, que es la que ya tienen, prácticamente 800 millones de clase media. La dificultad va a ser mantenerla, porque si algo teme el gobierno chino es, digámoslo así, es las crisis económicas. El gobierno chino, si hay algo que teme, le aterra salvajemente, es una crisis económica que lleve al paro, a la desocupación a millones de personas. ¿Por qué? Porque hay una especie de acuerdo tácito, hay un acuerdo tácito, hay un acuerdo no escrito entre el gobierno chino y la población, que es el no cuestionamiento político a cambio de una mejora de vida. Es una mejora de vida continua, además. O sea, era esto que decíamos de esta vinculación del ciudadano chino hacia su gobierno. Es una vinculación muy alta que no existe en Europa, que no existe en Latinoamérica, ni siquiera en Estados Unidos, y es una vinculación con su gobierno porque se sienten deudores porque hasta hace 20 años tenían un cuenco de arroz. Y ahora mucha gente puede comer en el restaurante todos los días. El gran miedo, digamos, la gran necesidad del gobierno chino es que esa clase media nunca pierda capacidad y siempre siga creciendo. Vamos a ver otra. A ver. Bueno, está viendo aquí comentarios técnicos. Yo creo que. A ver. Sí, estoy viendo. Pedro también. A ver. Es factible un crecimiento. Ya casi al final. Ah, sí. Sí, esa. Esta, ¿no? Es factible un crecimiento o consolidación como líder global en el medio y largo plazo de China, proyectado hacia 2049 en el diario del Partido Comunista Chino, si se continúan combinando situaciones políticas extractivas en instituciones económicas relativamente inclusivas, siguiendo la teoría de Robinson sobre el fracaso de los países. Bueno, yo lo veo más como un comentario que una pregunta, ¿no? Yo creo que sí, o sea, lo que pasa que si es factible o no el crecimiento, la consolidación como líder global de China, eso lo vamos a ver en los próximos años también. Estamos en un momento de inquietud, estamos en un momento de mucha tensión y en un momento en el que pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa que aquí muchas veces nos olvidamos que no solamente está China y Estados Unidos, ¿no? Y además de Europa, también hay países como la India, hay países como Japón, etcétera, ¿no? Lo que sí yo creo es que vamos a vivir un tiempo largo de predominio chino económico, eso sí, de eso estoy totalmente seguro, pero también va a haber una respuesta por parte de otros países. O sea, no creo honestamente que China esté preparada actualmente para ser líder global, porque, digamos, les asusta, les da vértigo esa posición y porque su crecimiento se ha debido, digamos, a un segundo plano muy cómodo. Y les da miedo, ¿por qué? Porque si se posicionaran en un primer plano ahora mismo, en la actualidad, posiblemente de la misma manera que han subido muy rápido, podrían caer muy rápido. Quiero decir, hay una sensación de que todo se está haciendo demasiado rápido en China y hay un intento también de ralentizar un poco la máquina económica. De hecho, China está cambiando su sistema productivo, lo está haciendo ya no es tanto su sistema económico, ya no es tanto de producción de manufacturas, sino que empieza a ser también de consumo y ya no crece al nivel que crecía anteriormente, ¿no? Lo que sí que tienen que hacer, eso lo tienen muy claro, es seguir creando unidad, porque ahí está su fuerza. O sea, ¿cuál es la fuerza china? La fuerza china es la unidad del pueblo chino, las acciones del pueblo chino siempre en beneficio del Estado, del gobierno y el propio orgullo que eso les genera.
cada vez que ascienden. Y eso es algo que Xi Jinping va a seguir acrecentando, acrecentando, acrecentando a lo largo de los años. Bueno, vamos a seguir. Y yo creo que ya no hay más preguntas. Digamos que ya la última hay una doble pregunta que entre Insel y Laura, que lo que vienen a decir, bueno, por un lado, te preguntan tu opinión sobre las cifras de fallecimientos de China y sobre qué se dice en China relacionado con la vacuna, de la posibilidad de encontrar una vacuna. ¿Qué es lo que se dice en China sobre la posibilidad de encontrar una vacuna? Sí, y tu opinión sobre el número de muertes, de la cifra de muertes que están dando en China. A ver, yo creo honestamente que hay más casos de los que dicen, pero yo creo que hay más casos de los que dicen en todos los países. Quiero decir, en Wuhan, al principio, cuando todo estaba absolutamente desbordado, hubo mucha gente que falleció, no solamente por temas, no solamente por el coronavirus, sino además porque los suministros no llegaban a las tiendas. Estaba todo descoordinado, ¿no? No estaba coordinado. Entonces hubo gente que falleció incluso por cuestiones de hambre, ¿no? Al principio fue un desastre, hasta que ya se pudo organizar todo, hicieron aquellos hospitales, etcétera. Entonces, hay muchos casos no contabilizados. Pero estoy seguro que hay muchos casos no contabilizados también en muchos países. Y quiero decir, no es algo solamente de China. Ningún país quiere ser el campeón del número de muertos, ¿no? Con la población que tiene China y con los hacinamientos que hay en muchas ciudades, es difícil de creer, incluso ya no solamente yéndonos al número de muertos, sino el número de contagiados. Es muy difícil de creer. Ya voy a dejarlo el número de los muertos aparte, porque eso ya es lo mismo, pero es algo más peliagudo. Sin embargo, el número de contagiados, vamos a centrarnos en ello. En el número de contagiados es evidente que en China había muchísimos más, pero también está sucediendo en España. Quiero decir, cuánta gente no está siendo diagnosticada. Yo tengo amigos, todos, yo creo que conoceremos gente familiares que lo han tenido sí o sí, porque son los síntomas y cómo se han encontrado, nadie les ha hecho la prueba y deberían estar contabilizados, pero no han sido contabilizados. Y en China pasó lo mismo. En China, al igual que aquí, fijaros, es una cosa muy interesante. A mí, la crisis en China me pilló en España, recién llegado en enero, para pasar el Año Nuevo chino, y yo más o menos voy siguiendo la evolución en España y en Europa con un tiempo acorde a cómo me lo iban contando desde China lo que iba pasando allí. Aquí al principio hubo una situación, una situación de caos salvaje, nadie sabe lo que iba a pasar, mucho miedo, la gente corriendo a los supermercados. En China pasó exactamente lo mismo. El tema de las mascarillas, que no había mascarillas, en China tampoco nadie tenía mascarillas. Yo mismo mandé mascarillas a amigos míos chinos, ahora me han tenido que mandar ellos a mí, curiosamente. Y muchísima gente, muchos amigos chinos que me decían, oye, yo creo que lo tengo, pero no me hacen la prueba y me falta el olfato y he perdido el gusto y tengo 4 días de fiebre y no sé qué. Y luego poco a poco se fueron recuperando, ¿no? Y algunos terminaron en hospitales y luego se recuperaron, les mandaron a un hotel, lo mismo que aquí. Exactamente. Bueno, pues en ese camino, tanto en China como aquí con el resto de los países, el número es salvajemente mucho superior. No quiero comentar lo del tema de fallecidos porque es algo mucho más que ahí hablaría por hablar, y además es un tema mucho más peliagudo, pero el número de afectados evidentemente es mucho mayor en todo el mundo. Y no sé si hay alguna más. Muchísimas gracias, Rafael, por tu intervención. Ha sido realmente ilustrativa y creo que hemos disfrutado todos mucho, aunque nos hemos extendido un poquito más de lo habitual. Creo que ha valido la pena. Mañana retomamos con la ponencia que nos ofrecerá Eloísa del Pino, hablando de los nuevos retos de las políticas sociales. Muchísimas gracias a todos y especialmente a Rafael por esta magnífica hora de la Ortega y Gasset. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.